Puesta de sol sobre Gran Bretaña. Capítulo 4. Mansión Padfoot. Hermione estaba dando un paseo por los terrenos de la mansión. Harry se había levantado de la mesa como siempre, dejando a los adultos y a Hermione sentados y charlando. Disfrutaba de las conversaciones con sus padres. Tonks y Remus rara vez se quedaban mucho tiempo después de que Harry se marchara, pero esa noche sus padres estaban coqueteando demasiado entre ellos y decidió escabullirse discretamente. Recorrió el mismo camino que ella y Harry habían recorrido muchas veces, pensando en él. Sabía que su relación estaba cambiando poco a poco, volviéndose más profunda y significativa. Le sorprendió que pareciera suceder por sí sola. No había un plan general, ningún manual que describiera el proceso. Siempre había pensado que, al involucrarse con alguien, sería algo que planearía con cuidado y anticipación. Se detuvo e inclinó ligeramente la cabeza, escuchando. De algún lugar cercano oyó música, dulce y pura. Aceleró el paso y siguió el sonido. Al salir a un claro, vio a Harry sentado en el suelo, con la espalda apoyada en un árbol. Estaba tocando el silbato que Hagrid le había regalado. Desconcertada por la vista, se quedó quieta y escuchó. No lo había oído tocar desde la mañana en que la despertó. Supuso que o bien había seguido su consejo sobre el encantamiento silenciador, o bien había dejado de tocar por completo. Si su habilidad actual era una indicación, obviamente había usado el encantamiento. Acercándose un poco más, sonrió al ver que Harry no estaba solo. Tenía público. No estaba segura, pero la ardile que lo observaba parecía apreciar mucho su música. Armándose de valor, se acercó a un árbol cercano y se sentó a escuchar. Harry parecía ajeno a todo mientras tocaba el pequeño instrumento. Cuando por fin dejó de jugar, abrió los ojos y miró a su peludo amigo. «¿Y bien, chiflado? ¿Qué te parece?», preguntó en voz baja. La ardile ladeó la cabeza y lo miró de reojo, pero no respondió. «Creo que tocas de maravilla», respondió Hermione suavemente para Natters. Natters saltó y se giró para encararla, moviendo la cola como un loco. Harry la miró asombrado. «¿No me vas a presentar a tu amigo, Harry?», preguntó con risa en los ojos. Bueno, chiflados, te presento a Hermione». «Hermione, él es Chiflados», dijo Harry, un poco avergonzado. «Le puse ese nombre porque es lo que le gusta». Hermione le sonrió a ambos, luego sacó su varita, conjuró una pequeña bolsa de maní y le ofreció uno a Natters. «¿Toca algo para nosotros, Harry?», preguntó con una voz que Harry nunca podría rechazar. Él asintió y se llevó el silbato a los labios para tocar una vieja balada irlandesa. Cerró los ojos al sumergirse en la música. Hermione ofreció cacahuetes a Natters y luego se recostó para observar y escuchar a Harry. Se maravilló ante este maravilloso descubrimiento sobre su amigo. Ministerio de Magia. «Albus Dumbledore está aquí para verte, director. Por favor, hazlo pasar». La puerta se abrió para dejar entrar al director de Hogwarts. Amelia, sentada tras su escritorio, se preguntaba qué habría traído al gran mago desde su guarida. «Albus, me alegra mucho verte de nuevo. Por favor, toma asiento», ofreció Amelia. «Gracias, Amelia», respondió Dumbledore, sentándose en una silla frente a su escritorio. «Entonces, ¿qué trae al ilustre director de Hogwarts a mi pequeño rincón del ministerio hoy?», preguntó Amelia en tono desenfadado. «Amelia, estoy preocupado por un estudiante mío. Lleva un tiempo desaparecido. Me gustaría presentar una denuncia por su desaparición», dijo Dumbledore con voz grave. «¿Desaparecido? ¿No has tenido noticias suyas?». «Bueno, para ser sinceros, recibimos una carta hace una semana aproximadamente donde nos informaba sobre sus cursos para el próximo año. Pero aparte de eso, no, nadie lo ha visto en todo el verano». «¿Cómo se llama este estudiante, Albus?». «Potter. Harry James Potter». Amelia frunció el ceño y luego le pidió a un ayudante. Cuando éste asomó la cabeza por la puerta abierta, dijo: «Jeffrey, ¿sería tan amable de traerme el expediente Potter, por favor?». Un momento después, estaba estudiando detenidamente un expediente que había preparado especialmente para este propósito. Finalmente, lo cerró y se volvió hacia Dumbledore, que esperaba pacientemente. «Lo siento, Albus, pero me temo que no hay nada que podamos hacer.
Pero Amelia, este es un estudiante, quien resulta ser legalmente adulto tanto en el mundo Muggle como en el mágico, Alves. Puede que solo esté de vacaciones. Además, tenemos constancia de su aparición aquí en el ministerio a principios de agosto, donde realizó sus exámenes de aritmancia y runas antiguas, Timo. También tenemos que obtuvo su licencia de aparición hace apenas unos días. No, lo siento, Alves, pero en lo que respecta al ministerio, simplemente no está desaparecido. Incluso si lo estuviera, sabes tan bien como yo que solo un familiar puede denunciar la desaparición de una persona. Dumbledore parecía irritado. Este no era la respuesta que esperaba. Era hora de intentar otra táctica. Amelia, creo que el chico debería ser detenido. Según su compañero de dormitorio, Ronald Weasley, ha estado experimentando con artes oscuras. Amelia se echó hacia atrás en su silla, conmocionada. Sus errores habían vigilado de cerca a Harry y no había rastro alguno de artes oscuras en nada de lo que hacía. Es hora de cortar esto de raíz, pensó. Alves, esa es una acusación bastante grave. Asignaré a unos errores para que la investiguen, pero hasta que no se presenten, no emitiré una orden de arresto contra Harry Potter. Mientras tanto, tendrás que presentar una declaración formal que acredite tus afirmaciones, dijo con firmeza, sacándole un formulario para que lo rellenara. Dumbledore asintió derrotado ante Amelia, pero ya tenía un plan alternativo. Simplemente la ignoraría. Después de llenar los formularios de Amelia, le agradeció su tiempo. Al salir, se dirigió directamente a la oficina del ministro. Unos minutos más tarde, estaba sentado ante el ministro Fudge. Ahora, Alves, ¿en qué puedo ayudarte hoy?, preguntó Fudge cortésmente. Ministro, espero que pueda ayudarme con un problema que tengo con su departamento de aplicación de la ley mágica. Quería presentar una denuncia por desaparición, pero el director Bones se negó. Fudge le dedicó una sonrisa empalagosa antes de responder, lo siento, director, pero estoy seguro de que la directora Bones tenía motivos perfectamente legales para hacer lo que hizo. No, tengo plena confianza en ella. Estoy seguro de que comprende mi postura. No puedo simplemente pasar por encima de los jefes de departamento, y eso destruiría su confianza. Ahora, si me disculpan, me reuniré con una delegación estadounidense esta mañana. Dumbledore parpadeó mientras lo acompañaban fuera de la oficina del ministro. Su gran plan de obtener ayuda del ministerio para encontrar a Harry había sido rechazado. Quizás haya otra manera de hacerlo, reflexionó. Mansión Padfoot. Harry, Hermione, Dan, Emma y Remus estaban sentados a cenar cuando Tonks se unió a ellos, con aspecto serio. Dirigiéndose a Harry, dijo, tengo algo que decirte y quiero que te controles. De hecho, tenemos algunas ideas para sacarle provecho a esto. Harry la miró preocupado, pero asintió para que continuara. Hoy, Dumbledore vino a la oficina e intentó que el MLE emitiera un informe de persona desaparecida sobre ti. Cuando Amelia se negó, te acusó de usar artes oscuras y presionó para que te pusieran bajo custodia protectora. Los ojos verdes de Harry brillaron de forma inquietante y se agarró al borde de la mesa con tanta fuerza que le temblaban los brazos. Tonks se arrodilló y lo abrazó. Harry, tranquilo, nos encargamos de ello. Amelia tiene informes de todos los errores que te han observado este verano, además de los informes de Miles. Sabemos que no estás usando artes oscuras. Tomando respiraciones profundas y lentas, logró reprimir el impulso de convertir la mesa en pasta y dejó que su cuerpo se relajara. Ahora, por ley, Amelia está obligada a investigar las acusaciones de Dumbledore, pero todos están seguros de que quedará libre de cargos sin problema. Así que lo que pretendemos hacer es, un poco ético, pero se organizará la publicación del informe de las acusaciones a la prensa. Hemos conseguido la cooperación del editor jefe del Profeta en esto. No publicará el artículo sobre las acusaciones en su contra hasta que hayamos limpiado su nombre. Amelia quiere que entiendas que nosotros, es decir, el ministerio, no creemos en estas acusaciones, pero tiene que investigarlas. Si un artículo sobre las acusaciones aparece en la misma edición que otro sobre la limpieza de tu nombre, desacreditará a Dumbledore,
concluyó Tonks con una sonrisa feroz. Harry miró los rostros alentadores a su alrededor y asintió a Tonks. De acuerdo, dijo. En silencio, se preguntó si llegaría a arrepentirse de la decisión. Anímate, Harry. Al menos no necesitas oír los aullidos que te ha estado enviando Mally. Rayos. Esa mujer tiene un par de pulmones. Casi todas las mañanas recibe un aullido suyo exigiendo que vayas a la madriguera. Dan se inclinó sobre la mesa y miró fijamente a Tonks. ¿Qué vas a hacer al respecto?, preguntó. Tonks se encogió de hombros y su cabello le cayó por la espalda, para luego volver a lucir un corte bob. Hasta ahora los hemos ignorado. ¿Por qué? ¿Crees que deberíamos hacer algo?, preguntó. Bueno, revisa mi razonamiento. De repente, nos encontramos manteniendo la ficción de la hermandad, ¿cierto? Cuando todos asintieron, continuó, bueno, entonces me parecería extraño que la hermandad ignorara los aullidos que envía. Claro, podrían ignorar algunos, pero no si se convierten en una molestia. Tonks miró al techo un momento. Entonces sugieres que la hermandad le diga a Mally que se calle o si no, dijo con una sonrisa. Creo que si queremos seguir fingiendo, sí, debería haber una respuesta mesurada a esto. Hablaré con Amelia mañana, Dan. Creo que has dado con algo y deberíamos empezar a responder algunos de los correos más molestos que recibimos. La madriguera. Preston Davidson se apareció al borde de las alas y caminó por el sendero hacia la madriguera. Tocó la puerta y miró a su alrededor con curiosidad. Cuando la puerta se abrió, se giró y miró a la mujer bajita y de aspecto maternal. ¿Puedo ayudarte?, preguntó ella. Señora Weasley, preguntó Davidson cortésmente. Sí, eso es correcto. Me llamo Preston Davidson. Soy Ore del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. Actualmente estamos llevando a cabo una investigación y me gustaría hablar con usted, su hijo Ronald y su hija Ginevra, si me lo permiten. Varias horas después, Davidson se marchó con 3 entrevistas. Cada persona había sido entrevistada en privado. Se inclinaba a creer a la joven Ginevra, quien le dijo que cualquier idea de que Harry Potter se hubiera dedicado a las artes oscuras era una completa tontería. La madriguera, varios días después. Una figura solitaria caminaba lentamente por el camino desde Ater y St. Catchpole. Su capa ocultaba su rostro, pero la mano que agarraba el alto bastón era claramente la de un anciano. En una bifurcación del camino, giró con precisión y se dirigió a la destartalada casa. Al detenerse en la puerta, el anciano usó su bastón para llamar con fuerza. Esta se abrió y Ginny Weasley parpadeó sorprendida al ver la figura encapuchada. Señor, ¿puedo ayudarle?, preguntó. Sí, hija, ¿puedo hablar con tu madre?, preguntó el anciano con voz amable. La traeré, por favor, espere un momento, respondió Ginny. No podía ver el rostro del anciano, pero algo en su actitud la tranquilizó. Un momento después Mally, Ginny y Ron aparecieron en la puerta. ¿Mally Weasley?, preguntó el anciano, su tono tomando un tono frío. ¿Sí, en qué puedo servirles?, preguntó Mally. Reconoció la capa y se preguntó por qué la contactaban. Quizás Harry quiera contactarnos, pensó. Dejarás de enviarle aullidos a Harry Potter o te ganarás la enemistad de la hermandad. Ni de tu familia, ni de tus amigos, ni de tu pequeña orden, solo de ti. Por muy ingenuo que sea Albus Dumbledore, estamos seguros de que te ha explicado que es peligroso contrariar a la hermandad, dijo el anciano con frialdad. No puedes amenazarme, balbuceó Mally. La hermandad no amenaza, Mally Weasley. Simplemente declaramos nuestras intenciones. Esta es tu única advertencia. Haz el caso o pagarás el precio por tus actos, respondió el anciano. Con una última mirada larga, se dio la vuelta y salió de la casa. Mientras el anciano se alejaba, Ron, enfurecido por lo que acababa de presenciar, se abalanzó sobre él por la espalda. Con un movimiento inusualmente ágil para alguien tan viejo, el hombre lo apartó y usó su bastón para hacerle tropezar. Ron cayó al suelo y resbaló unos metros hasta que su cabeza se estrelló contra un poste de la cerca del jardín. El anciano se detuvo un momento y miró a Ron. Mally y Ginny, aún en la puerta, oyeron al anciano reír entre dientes y decir, «Niño tonto», antes de continuar su camino fuera de la propiedad. Mally corrió a ayudar a su hijo. Ginny se puso de pie,
con el puño firmemente plantado en la boca, intentando con todas sus fuerzas ahogar la risa. Hogwarts, despacho del director. Dumbledore recibió a Rita Skeeter en su despacho con un brillo en los ojos y le indicó que se sentara. Junto a ella se sentaron dos jóvenes, ambos claramente estudiantes. Es muy agradable volver a verlo, director, dijo Rita. Rita, siempre es un placer hablar con la prensa. Me alegra que hayas recibido mi mensaje. He invitado a dos de mis estudiantes que también están dispuestos a hablar contigo sobre algunas de las cosas que tengo que contarte, respondió Dumbledore con una sonrisa. Skeeter sacó varios pergaminos y su pluma de cita célebre. Por favor, director, empiece. Estoy seguro de que me fascinará. Kenuttou regresa. A poco más de una semana del regreso de Harry y Hermione a Hogwarts, se decidió que irían al Callejón Diagon y luego, en lugar de regresar a la mansión Kenuttou, irían a Grimmauld Place. Los elfos domésticos trasladarían sus pertenencias mientras estaban fuera. Dobby y Winky habían pasado buena parte del día redecorando Grimmauld Place, con la ayuda de Emma y Hermione. Empezaron por retirar todo el material de artes oscuras y limpiar el lugar de arriba abajo. Harry intentó preguntar por Quiche, pero Dobby solo dijo que el elfo malvado había muerto. Una vez que Dobby anunció que Grimmauld estaba a salvo y redecorado, no había razón para no mudarse allí durante el resto del verano. Harry le pidió al pequeño elfo que asignara habitaciones para todos, asegurándose de que Dobby supiera que debía poner a Emma y Dan en una habitación, y a Remus y Tonks en otra. Remus insistió en que, dado que Harry estaba legalmente emancipado, usaría la túnica de la familia Black en su viaje al Callejón Diagon. Hermione también iría sin su capa, ya que la orden no la buscaba. Los Granger, Remus, Tonks y los dos héroes vestidos con las capas de ocultación serían suficiente disuasión para cualquier miembro de la orden con el que se toparan. Harry y los demás se reunieron en el vestíbulo principal. Debían encontrarse con su escolta de héroes afuera y luego usar un traslador para ir al caldero chorreante. El grupo salió del edificio con Tonks a la cabeza, buscando con la mirada a su escolta. Al pasar de la oscuridad del interior de la mansión a la soleada terraza, Harry siseó de repente de dolor y cayó de rodillas, agarrándose el brazo izquierdo. Hermione y Remus corrieron a su lado. Harry se apoyó en Hermione, agarrándose el brazo y respirando agitadamente. Remus abrió con cuidado la túnica del joven y le bajó la tela por el brazo izquierdo. Sorprendido, se sentó sobre sus talones y parpadeó. «Harry, ¿estás bien?», preguntó Hermione con voz preocupada. Él asintió, mientras su respiración se calmaba. «Creo que sí». En cuanto salí por la puerta, sentí un dolor ardiente en el brazo. Nunca antes había sentido algo así. «Mírate el brazo, cachorro, y verás por qué». Supongo que esto explica por qué Sirius mandó modificar las protecciones de sus propiedades durante su estancia en Grimmauld, dijo Remus con una risita. Las modificaciones que le hizo a Gringotts fueron bastante extensas. Creo que quería que tuvieras algo para recordarlo, Harry, añadió Tonks, inclinándose sobre el hombro de Remus y mirando el brazo de Harry. Harry se miró el brazo y abrió los ojos de par en par al ver un tatuaje del Grim en su bíceps. Hermione jadeó de asombro y extendió la mano para tocarlo suavemente. Al hacerlo, el Grim giró la cabeza y la miró, luego bajó por su brazo. Harry sonrió con cariño al ver el tatuaje. Me habría alegrado más si me hubiera avisado, pero creo que me gusta. Así no se ha ido del todo, dijo en voz baja. Qué bien, Harry, pero no creas que apruebo los tatuajes. Puede que no tuvieras opción con este, dijo Hermione con firmeza. Emma le lanzó a Dan una mirada cómplice y le sonrió a su hija. Harry parecía avergonzado. En realidad estaba pensando en hacerme un tatuaje mágico, algo para molestar a Dumbledore. ¿Sabes que los tatuajes mágicos se pueden quitar, no? Hermione lo miró con severidad, con los brazos cruzados sobre su pecho. ¿Dónde y qué tipo de tatuaje, Harry? Estaba pensando en un nudo celta. Cubriría la cicatriz de mi mano, respondió vacilante. ¿Estás seguro de que es removible?, preguntó. Cora Hermione, todos los tatuajes mágicos se pueden quitar. Además, un nudo celta volvería loco a Dumbledore, dijo Tonks con una sonrisa.
Harry lleva un par de días hablándome de ello. Solo queremos darle a Dumbledore algo más de qué preocuparse, y conozco al tipo ideal para llevarlo. Vaya, es un buen artista. Hermione, creo que entiendo lo que intentas decir. ¿Pero en qué se diferencia de usar maquillaje?, preguntó Harry. El maquillaje no es permanente, respondió Hermione, sorprendida de que Harry realmente se hubiera dado cuenta de que ella ocasionalmente usaba maquillaje. Esto tampoco, Hermione, fue su respuesta. Perpleja, Hermione asintió a regañadientes. Comprendía la lógica, aunque no le gustaba especialmente la idea de que Harry se marcara el cuerpo de esa manera. Para ella, estaba bien sin marcas, pero no se lo admitiría a Harry. El beso fugaz que habían compartido unas noches atrás les había abierto una puerta, pero se había cerrado con la misma rapidez, casi como si ambos tuvieran miedo de ver qué podría haber más allá. Aunque sus sentimientos mutuos eran obvios para los adultos, no estaban del todo preparados para admitir, ni a sí mismos ni al otro, que había algo más que amistad entre ellos. Harry se puso de pie y comenzó a alisar su túnica cuando Remus lo detuvo y abrió su túnica lo suficiente para poder leer la camiseta que llevaba debajo. ¿Quién orinó en el acervo genético de Voldemort? Oh, Harry, dijo riendo. Harry sonrió tímidamente. Sin dejar de reír, Remus ayudó a Harry a ponerse la túnica, mientras Tonks, Dan, Emma y Hermione reían. Los dos errores, al ser de pura sangre, no tenían ni idea de lo que significaba. Mansión Malfoy. El hombre alto y rubio entró apresuradamente en la habitación. Vestía una túnica negra, pero aún no se había puesto la máscara. Arrodillándose ante la figura sentada, hizo una reverencia lo suficientemente profunda como para tocar el suelo con la frente. Ah, bienvenido, mi sirviente. Espero que su estancia en Azkaban haya sido cómoda, preguntó Voldemort. Su sirviente está agradecido de estar nuevamente en su presencia, mi señor, dijo Lucius Malfoy. Lucius, quisiera hablarte de tu esposa y tu hijo. Le ordené que tomara la marca este verano y me la negó. Estoy muy decepcionado por eso, dijo Voldemort en un susurro terrible. Lo siento, mi señor. Mi esposa y mi hijo han desaparecido y no sé dónde están. Debes encontrarlos y traerme a tu hijo. Él aceptará la marca o morirá a mis manos. Tu esposa me sirve de poco. Debe dársela a tus hermanos para que jueguen con ella. Cuando terminen, tú te desharás de ella. ¿Entiendes? Será como ordenes. Mi señor, respondió Lucius, haciendo otra reverencia. Al marcharse de la presencia de su amo, hizo sus planes. Querida Narcisse, te arrepentirás de haberme puesto en ridículo. Verás a nuestro hijo recibir la marca o morir, antes de ser entregado a mis hermanos. Luego suplicarás la muerte antes de que termine contigo. Callejón Diagon. Harry saludó a Tom, el posadero del caldero chorreante, al pasar camino al Callejón Diagon. Tonks lo llevaría a una tienda que conocía en el Callejón Nocturne después de recoger sus libros. Se sentía ridículo con su túnica formal, pero comprendió que era hora de que lo vieran de nuevo. Hermione, para su disgusto, vestía ropa Muggle. Al entrar en Flourish y Blotts, seleccionaron rápidamente todos sus libros de sexto año. Para sorpresa de Hermione, Harry la siguió, sacando ejemplares de los libros de séptimo año igual que ella. Ella sonrió, sabiendo que él realmente tenía intención de leerlos. En casa de Madame Malkin, Harry recogió túnicas escolares nuevas y esperó pacientemente a que Hermione hiciera lo mismo, aunque incluyó 2 túnicas de gala. Harry no recibiría túnicas de gala este año, ya que Remus ya le había conseguido túnicas familiares que se ajustaban a su cuerpo. Le costó bastante convencer a Harry para que aceptara. No le molestaban tanto las túnicas de la familia Potter, aunque eran más ornamentadas que las de la familia Black. Aunque tenía derecho legal a la cabeza de familia para ambas líneas, le parecía absurdo considerar a una sola persona como cabeza de una familia que ya no existía. Hermione le ocultó a Harry la elección de su túnica, lo que lo estaba volviendo loco. Las pocas túnicas que se había probado lo hacían babear, para diversión de Remus y Dan. Emma y Tonks se rieron y arrastraron a Hermione a una trastienda para más pruebas.
A Harry le costaba concentrarse en lo que lo rodeaba mientras intentaba imaginar qué túnicas elegiría Hermione y cómo se vería con ellas. Después de la cena de Madame Malkin, Tonks y Unore se separaron para llevar a Harry al estudio de tatuajes, mientras que Hermione fue a buscar plumas, tinta y más pergamino. Quedaron en verse en la heladería. Al entrar al callejón nocturno, Harry recordó su primera visita allí y estar rodeado de gente extraña. Se removió nervioso. Recuerda quién se supone que eres, Harry, y nadie te tocará, siseó Tonks. Enderezándose y caminando con aire de importancia, Harry siguió a Tonks, ignorando las miradas que le lanzaban. Tonks lo condujo sin vacilar a una pequeña tienda cerca del final del callejón nocturno, especializada en tatuajes y joyas. Dentro de la lúgubre tienda, Harry miró a su alrededor con curiosidad. Una pared estaba cubierta de muestras de diseños de tatuajes. Los mostradores exhibían joyas bajo cristales antirrobo encantados. Su mirada se fijó de inmediato en un artículo. Un anciano pequeño y arrugado salió de detrás de una cortina y observó la vestimenta y las marcas de rango de Harry. Se adelantó rápidamente e hizo un gesto con la cabeza. ¿Ve usted algo que le interese, mi señor?, preguntó con voz grave. Sí, respondió Harry. Me gustaría cubrir una cicatriz con un tatuaje de un nudo celta. Supongo que puedes con eso. Por supuesto, mi señor. ¿Puedo ver la zona de la cicatriz? Harry extendió la mano donde estaba grabado en su carne la frase, no diré mentiras, y permitió que el hombre mayor la examinara. Plumas de sangre. Son un asunto bastante desagradable. Ahora, señor, dijo, sacando un libro grande, tengo varios símbolos celtes que podemos usar, pero creo que su elección es la correcta. Tengo uno que representa la longevidad, el amor y la virilidad, y está encantado con un pequeño escudo que podría serle útil. Harry le lanzó a Tonks una mirada de advertencia mientras ella se reía disimuladamente al escuchar la descripción. ¿Cubrirá completamente la cicatriz? Sí, mi señor, así será. Muy bien, usemos ese entonces. El hombre hojeó su libro buscando el diseño exacto y luego se lo mostró a Harry, quien asintió en señal de aprobación. 20 dolorosos minutos después, el anciano terminó de grabar el nudo celta azul y plateado sobre la cicatriz de su mano. Satisfecho con el resultado, Harry salió de la trastienda y se dirigió al mostrador, donde hizo 2 compras más, una de las cuales incluía un piercing. Tonks lo miró de arriba abajo y asintió con aprobación antes de dejarlo salir de la tienda. El trío salió del callejón nocturno y regresó al callejón Diagon, rumbo a la heladería Florean. Tonks tenía una amplia sonrisa. Había apostado consigo misma a que Hermione notaría la compra extra de Harry en menos de 1 minuto. Harry sonrió y se sentó frente a Hermione, mientras Tonks contaba los segundos mentalmente. No era la única que centraba su atención en su nuevo tatuaje. El Grim se había acercado desde su brazo izquierdo y también lo estaba tocando, lo que a Harry le pareció bastante gracioso. Hermione observó el tatuaje de Harry con atención, frunciendo el ceño al reconocer el diseño. Ella arqueó una ceja. Larga vida, amor y virilidad. Harry se puso rojo de inmediato y empezó a balbucear una respuesta, pero Hermione no lo escuchaba. Estaba mirando el pendiente de cruz celta que acababa de recibir. Dan echó un vistazo y empezó a reírse de Hermione y su expresión. Cariño, no te enfades con Harry. Está intentando dar la imagen de chico malo, dijo con una risita. Solo tengo un pendiente, Hermione. Tú tienes los 2, dijo, deslizándole una cajita con 2 pendientes de cruz celta. Quiero que quede claro que, aunque yo esté bajo la protección de la hermandad, tú también. Es demasiado sutil para que Ron no capte. Pero te prometo que Dumbledore los detectará enseguida. Pidió un helado para él y Tonks y se sentó a disfrutarlo mientras Hermione admiraba sus nuevos pendientes. No era una fanática de la moda como Lavender Brown o Parvati, pero podía admirar la calidad de los pequeños adornos. Un grito desde fuera de la tienda interrumpió la alegre charla del grupo y los 2 héroes se agacharon. Harry miró por la ventana justo a tiempo de ver a una joven, corriendo por la calle, vacilar y gritar mientras su túnica estallaba en llamas. Con un movimiento de muñeca,
sacó su varita y caminó rápidamente hacia la puerta, ignorando las súplicas de los adultos para que se quedara quieto. Tonks colocó un escudo sobre la puerta y la cerró, pero disipó el escudo con un pequeño movimiento de su varita. Al salir de la tienda, Harry vio a una docena de mortífagos caminando por el callejón, disparando a todo lo que se moviera. Harry se lanzó un escudo de rebote y se dirigió al centro de la calle para enfrentarlos. Entonces, el pequeño Potter decidió que quiere jugar, dijo una figura con una voz reconocible y odiada. Bellatrix, pensé que tu pequeño fiasco en el departamento de misterios te habría enseñado que no me llevo bien con los mortífagos. Pero claro, por lo que me dijo Sirius, nunca fuiste muy lista, dijo Harry con frialdad mientras su magia rugía en su interior. Bellatrix levantó su varita para apuntar. Harry se agachó y lanzó un reducto. Bellatrix maldijo y lanzó un escudo. El reducto de Harry impactó su escudo y lo atravesó. Bella apenas tuvo tiempo de lanzarse a un lado. Harry no falló, pero tampoco logró un tiro limpio. Bella rodó por el suelo, agonizante, con el brazo desprendido del hombro en una lluvia sangrienta y su varita destrozada por el impacto del hechizo. Con la otra mano, metió la mano en un bolsillo y desapareció mientras se trasladaba. Harry maldijo y empezó a lanzar maldiciones a los mortífagos restantes. 3 lograron trasladarse a tiempo, los demás fueron lo suficientemente estúpidos como para quedarse e intentar resistir. Una maldición reductora, dirigida deliberadamente a pocos metros de ellos, hacia la misma calle, envió láminas de fragmentos de roca afilados como cuchillas que los atravesaron. La única maldición que logró atravesar su escudo llegó al final de la pelea, pues éste se había debilitado lo suficiente como para permitirle atravesarlo. La maldición cortante le abrió un profundo corte en el hombro izquierdo. Hubo un momento de silencio en la calle, la gente en estado de shock. Luego, lentamente, se oyeron los gritos de los heridos y de quienes lloraban a sus seres queridos. Harry permaneció un poco aturdido por un momento, mientras observaba la carnicería que había creado. Había herido gravemente a Bellatrix Lestrange y herido o matado a otras 8 personas. Harry se sobrepuso al impacto al darse cuenta de que estaba rodeado por Hermione, sus padres, Remus y Tonks. Los 2 héroes habían ido inmediatamente a desarmar a los mortífagos heridos. Tonks metió la mano en su mochila y sacó una venda de campaña, que usó para vendar el hombro de Harry. «Harry», gritó Remus intentando llamar su atención. «Vamos, Harry, despierta. Tenemos que sacarte a ti y a Hermione de aquí antes de que aparezca la orden». Los 6 dejaron atrás a los héroes y se dirigieron al caldero chorreante, el punto de aparición. Acababan de llegar a la salida cuando Moody, Arthur Weasley, Kingsley y Shacklebolt aparecieron. Los 2 grupos se miraron fijamente un instante, en shock. Entonces Hermione miró a Harry. Parecía saber exactamente lo que ella pensaba. Los 2 desaparecieron, él en silencio, ella con un fuerte chasquido. Tonks respiró aliviada y sacó un traslador para los demás. Antes de que Moody o cualquier otro miembro de la orden pudieran responder, ellos también desaparecieron. Harry estaba sentado en una silla en la cocina de Grimmauld Place. La venda que Tonks le había puesto ya estaba empapada de sangre. Emma y Dan la miraron y decidieron que necesitaba atención inmediata. Hermione, Remus y Tonks tenían una opinión completamente distinta. Remus irrumpió en la cocina y fulminó con la mirada a Harry. ¿Qué demonios intentabas hacer ahí fuera, Harry? ¿Sabes los riesgos que corrías? Podrías haber muerto, por Merlín, gritó mientras paseaba delante de Harry. Mientras caminaba, sus manos se movían en gestos salvajes. Culpó a Sirius por ser una mala influencia, se culpó a sí mismo, culpó al padre de Harry e incluso culpó a Godric Gryffindor por hacer que su casa considerara la valentía como una cualidad primordial. Emma y Dan le quitaron el vendaje y ayudaron a Harry a despegarlo hasta la cintura para poder trabajar en la herida del hombro. Observó a Remus con una expresión vacía. Mientras Remus se agotaba, Tonks se acercó para encargarse de la charla. «Maldita sea, Harry, luchar contra los mortífagos es mi trabajo, no el tuyo. Te pusiste en peligro, Hermione, y a todos nosotros con tu disparatada maniobra de hoy», se quejó.
Harry observó a Tonks un momento y luego miró a Hermione, que estaba cerca de él. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y lo fulminaba con la mirada. Sabía que si no hacía algo pronto, Hermione retomaría lo que Tonks había dejado. Asintiendo en agradecimiento a Dan y Emma, que le habían limpiado la herida, se puso de pie. Tonks se detuvo en seco y lo miró. Los ojos de Harry brillaron con poder mientras la miraba fijamente, luego volvió la mirada hacia Remus y finalmente hacia Hermione. La cantidad de magia que irradiaba era tan intensa que los tres se tambalearon hacia atrás. ¿Puede alguno de ustedes matar a Voldemort?, preguntó con voz fría y firme. No pueden tener ambas cosas. ¿Esta es mi lucha o no lo es? Y si no es mi lucha, me largo de aquí. Me iré de Inglaterra en un instante, porque no estoy seguro de que valga la pena salvar esta sociedad que esperan de mí. Voy a quedarme sentado en un rincón esperando tranquilamente a que me presenten ante Voldemort y me ordenen matarlo. No soy más tu marioneta que la de Dumbledore. No, esta es mi lucha y la libraré a mi manera. Si creen que no puedo con ella, quizás deberían apoyar a Dumbledore. Que se lo metan en la cabeza. No me quedaré de brazos cruzados viendo cómo matan a inocentes cuando puedo hacer algo al respecto. Harry se puso una mano sobre la herida abierta y sintió un breve dolor mientras la curaba sin varita. Luego salió de la cocina sin decir palabra. En el silencio conmocionado, se escuchó la voz de Emma. Lamento decir esto, pero Harry tenía toda la razón. Los tres estaban listos para atacarlo por involucrarse, pero ninguno se involucró. Salvó vidas, resultó herido en el proceso y ninguno pensó en curarle la herida. Le gritan porque hace exactamente lo que se espera del niño que vivió. ¿Cuál es? ¿Es Harry o el niño que vivió? ¿Es el héroe de la leyenda y la profecía, o es solo un joven y poderoso mago? Él no lo sabe y sus reacciones lo confunden. Él solo quiere ser el viejo Harry, un joven que se está enamorando de mi hija. Pero ustedes no lo dejan. Tiene una reputación que cree que debe mantener, y cuando lo intenta, ¿qué hacen? Le gritan. Les aseguro que ahora está arriba cuestionando su lealtad por lo que hicieron hoy. Necesita su apoyo, no sus sermones ni su ira. Ese joven carga con el peso del mundo sobre sus hombros. Siente cada muerte, cada herida. ¿Y qué hacen ustedes tres? Regañarlo y decirle lo tonto que es, concluyó con tono mordaz. Dan miró fijamente a su hija. Estoy decepcionado, cariño. Pero papá, no dije nada, protestó ella. Hermione y Jane Granger, te conozco. Si Harry no hubiera empezado a hablar, habría saltado justo detrás de Tonks. Y lo que es peor, Harry también lo sabía, y por eso la interrumpió tan bruscamente. Viniendo de ti, le habría dolido aún más, dijo Dan con tristeza. Tonks y Hermione miraron hacia abajo, avergonzadas por lo que habían hecho. Remus suspiró. Creo que será mejor que hablemos con Harry, dijo en voz baja. Cuando Remus se giró y salió de la cocina, Tonks y Hermione lo siguieron. Encontraron a Harry acostado en la cama de lo que solía ser la habitación de Sirius. No se había molestado en cambiarse. Cuando entraron en fila, parecía estar casi dormitando. Remus lo miró un momento. Notó que Harry entreabrió un ojo para mirarlos. Harry, lo sentimos. No deberíamos haberte atacado así. Es solo que nos asustaste muchísimo cuando te metiste en esa pelea. Eres demasiado importante para nosotros. No porque seas quien mató a Voldemort, sino por quien eres, lo sé, lunático, aunque no puedo evitarlo si te duele. Perdón por haber gritado, dijo Harry en voz baja. Después de que los dos adultos salieron de la habitación, Hermione se sentó en la cama junto a él. Había sanado la herida del hombro, dejándole otra cicatriz. ¿Estás bien, Harry?, preguntó suavemente, mirándolo con atención, aún con su ropa ensangrentada. Él le sonrió débilmente. Solo estoy cansado y mareado, Hermione, ya se me pasará. Se incorporó y se dio un golpe en la cabeza. Claro, qué tontos somos, Dobby. Se oyó un chasquido y apareció Dobby. ¿Me llama señorita? Dobby, Harry necesita una poción reconstituyente. ¿Quedó algo de cuando la orden usaba el edificio?, preguntó. Dobby asintió, chasqueó los dedos y una poción apareció en sus manos. Se la entregó a Hermione y ella sonrió, dándole las gracias.
Al girarse para dársela a Harry, le pidió que le preparara sopa y un sándwich. El pequeño elfo asintió con entusiasmo y desapareció con un chasquido. Mientras ayudaba a Harry a incorporarse, dijo: «Estás mareado porque perdiste mucha sangre. Esto debería solucionarlo. El agotamiento que sientes probablemente sea consecuencia de la pelea». Harry bebió un cuarto de la poción antes de sentir la extraña sensación de náuseas, lo que indicaba que no necesitaba más. Comió casi todo lo que Dobby le trajo y luego se recostó en la cama. Estaba casi dormido cuando notó que Hermione seguía sentada en la cama, mirándolo fijamente. «Hermione». Ella le tendió una mano temblorosa. «Harry, cuando saliste corriendo a esa pelea, tenía tanto miedo de perderte. Sé que no estás acostumbrado a que a la gente le importe lo que te pase, pero estaba aterrorizada». Harry la tomó de la mano y la atrajo suavemente hacia sí, donde podía rodearla con sus brazos. Ella se acostó junto a él, con la cabeza sobre su hombro. Él le pasó los dedos por el pelo hasta que se relajó en su abrazo. «Harry, ¿nos estamos convirtiendo en pareja?», preguntó tímidamente. Parpadeó sorprendido y decidió hacer la pregunta que había querido hacer desde que despertó de su enfermedad. «¿Te gustaría?», susurró. «Creo que me gustaría eso. ¿Pero qué pasa con la escuela?», preguntó. «A mí también me gustaría, Hermione. En cuanto al colegio, no pienso ocultarle a nadie lo que siento por ti. Voy a necesitar tu ayuda este año, ahora más que nunca. Cada vez que pienso en volver, me hierve la sangre con una rabia que apenas puedo controlar. No sé en quién puedo confiar ni cómo comportarme con quienes no. De repente, cosas como los puntos de las casas y el Quidditch ya no me parecen importantes. ¿Y con Ron poniendo a mi propia casa en mi contra? ¿Cómo se supone que debo reaccionar?». Era una pregunta para la que ninguno de los dos tenía respuesta. Mansión Malfoy. Los tres mortífagos en formación que escaparon del ataque al Callejón Diagon encontraron a Bellatrix en el punto de traslado, justo afuera de las protecciones de la mansión Malfoy. Se había desplomado allí y se había desangrado. Temblando al ver el cuerpo, dos de ellos recogieron el cadáver y los tres se dirigieron a la mansión. Lucius se detuvo en el vestíbulo al ver entrar a los tres mortífagos y frunció el ceño. Se suponía que había una docena de mortífagos involucrados en el ataque. Si solo regresaron 3, entonces algo había salido terriblemente mal. Aún no había descubierto la identidad del cuerpo que llevaban. Se apresuró a bajar a la cámara especial que había construido para su señor y llegó a tiempo para llegar a la habitación antes que los demás. Con una profunda reverencia, ocupó su lugar entre los demás miembros del círculo íntimo. Un momento después, los tres mortífagos entraron lentamente en la habitación cargando su macabra carga. Colocaron el cuerpo en el suelo y uno se agachó para quitarse la capa que ocultaba la identidad del cuerpo. Voldemort siseó furioso. «Bellatrix, ¿qué significa esto?», gruñó. Uno de los hombres se arrodilló, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y empezó a balbucear la historia del ataque en el Callejón Diagon. Tras escuchar el relato, Voldemort solo tenía una pregunta para el mortífago. «¿Quién fue el hombre que mató a mi Bellatrix e interrumpió tu ataque?», gruñó. «Creo que era Harry Potter, mi señor. Potter. Todavía te mataré», gritó Voldemort, poniéndose de pie de repente. Se volvió hacia su círculo íntimo y siseó: «Eliminen a estos fracasados». Con múltiples maldiciones de muerte volando, los tres nuevos mortífagos se convirtieron en tres mortífagos muertos. «Rudolphus», siseó Voldemort. Un miembro del círculo íntimo se apresuró a acercarse y se arrodilló. «Sí, mi señor. Quiero que vengues a tu esposa, Rudolphus. Encuentra la manera de matar a Harry Potter». «Con mucho gusto, mi señor». Despacho del director, Hogwarts. Dumbledore se sobresaltó cuando su Red Floo cobró vida y el rostro de Ojoloco Moody apareció en la chimenea. «Ah, el Aster. ¿Cómo nos fue en el ataque?», preguntó Dumbledore cordialmente. «Todo terminó antes de que llegáramos, Albus. Arthur, Kingsley y yo llegamos a tiempo para ver a Harry Potter y a esa chica Granger. Ambos estaban rodeados por miembros de la hermandad. Antes de que pudiéramos hacer nada, Harry y la chica se desaparecieron», exclamó. «Sí, había oído que Harry había recibido su licencia de aparición, pero también la señorita Granger.
Eso sí que es desconcertante, respondió Dumbledore. Háblame del ataque en sí, ¿cómo fue? Según los errores presentes, Alves, el ataque comenzó y Potter lo reprimió casi de inmediato. Le voló el brazo de la varita a un mortífago e incapacitó a otros 8. El mortífago al que le voló el brazo probablemente no sobrevivió, pero logró trasladarse. Otros 3 escaparon por completo. Dumbledore se recostó y calculó las probabilidades. 12 contra 1, ¿cómo es posible?, pensó. Harry no era tan fuerte cuando dejó el colegio al final del trimestre. ¿El Aster? ¿Dijeron algo los errores sobre los hechizos que usó Harry? Varios hechizos de reducto y un amuleto protector. Algo de bajo nivel, si me preguntas, pero debo admitir que me impresionó. Gracias por la información. La consideraré detenidamente, respondió Dumbledore, despidiéndolo. Ritual de amplificación. 2 días después del ataque al callejón Diagon, Remus se acercó a Harry y Hermione. Hermione, leí el libro sobre el ritual del que preguntaste. Diría que es un ritual de bajo riesgo y te ofrece la mejor oportunidad de aumentar tu poder. Si estás dispuesta, podemos pedirle ayuda a Tonks y realizarlo esta noche, dijo Remus con su habitual voz suave. Hermione miró a Harry y se mordió el labio inferior. Era un gesto característico suyo cuando no estaba segura de algo. Harry se acercó a ella y le tomó la mano. Remus no se ofrecería a hacerlo si pensara que no es seguro, y yo estaré allí para ayudar, Hermione dijo en voz baja. Ella asintió de mala gana. Más tarde esa noche, Harry y Remus preparaban una habitación vacía para usarla como cámara ritual. Remus guiaba a Harry en el dibujo de las runas necesarias por la habitación, mientras Remus dibujaba el pentagrama blanco necesario para el ritual y conjuraba las velas adecuadas. Tonks ayudaba a Hermione con la purificación pre-ritual. Una vez terminada, la llevaría de vuelta a la cámara ritual. Sus padres no podían participar, aunque observarían desde un rincón protegido. Media hora antes de medianoche, Tonks condujo a una temblorosa Hermione a la habitación. Vestía una sencilla túnica blanca atada a la cintura con un cordón. Harry quedó impresionado por su sencilla belleza. Se acercó a ella para consolarla. Estaba asustada. Se quedó fuera del pentagrama y vio a Harry acercarse. Le dedicó una débil sonrisa. Todo estará bien, Hermione, dijo suavemente, rodeándola con un brazo por la cintura. Remus miró su reloj. Muy bien, estamos a punto de empezar. Cuando te llame, acércate. Remus condujo a Hermione al centro del pentagrama y decidió animarla un poco. ¿Sabes, Hermione? Hace 200 años, estarías desnuda en el centro del pentagrama para este ritual. ¿No te alegra que ahora seamos más civilizados? Aunque sospecho que a Harry no le habría importado en absoluto, dijo sonriendo. Ella le sonrió débilmente mientras él sacaba una pequeña espada ritual. Su empuñadura de marfil, adornada con runas, estaba finamente tallada. Se cortó el pulgar y trazó una línea de sangre en su mejilla derecha. Sangre del mentor, entonó y un conjunto de runas en las paredes comenzó a brillar intensamente. Remus le hizo una seña a Tonks, quien dio un paso al frente. Remus retrocedió a su posición mientras Tonks tomaba el cuchillo y le cortaba el pulgar, y luego dibujaba una línea en la mejilla izquierda de Hermione. Sangre del protector, entonó Remus, encendiendo otro conjunto de runas en las paredes mientras Tonks salía del pentagrama. Remus le hizo un gesto a Harry, quien se sonrojó furiosamente, pero aún así dio un paso adelante. Tomándole el cuchillo a Tonks, se metió en el pentagrama y cortó con el pulgar, luego trazó una línea en su frente. Sangre de un amado, entonó Remus y las runas apagadas brillaron cuando Harry salió del pentagrama. Los ojos de Hermione se abrieron de par en par por un instante, luego se suavizaron al mirar a Harry. Él le devolvió la sonrisa, tímidamente. Había leído el ritual, pero nadie le había dicho quién ocuparía cada rol. Había asumido que uno de sus padres asumiría el rol de amado, lo que implicaba un ritual ligeramente más débil. Que Harry asumiera el rol resultaría en un resultado más sólido, pero ponía en riesgo todo el ritual por sentimientos que ninguno de los dos se atrevía a expresar aún. Remus lanzó un hechizo encendiendo todas las velas colocadas alrededor del pentagrama.
Por la sangre del mentor, postulatio amplio, exclamó, y su varita destelló con magia. Un rayo brillante impactó a Hermione en el pecho, y pareció envolverla en un suave resplandor. Remus asintió a Tonks. Por la sangre del protector, postulatio amplio, exclamó. Su varita se encendió y un segundo rayo impactó a Hermione, haciéndola brillar intensamente. Remus asintió hacia Harry. Por la sangre del amado, postulatio amplio, dijo. Cuando el tercer rayo impactó a Hermione, fue como mirar el corazón del sol. Los presentes se apartaron de la luz cegadora, parpadeando rápidamente. Cada vela estalló en una columna de llamas. Las columnas brillaron durante más de un minuto. Luego, todas las varitas dejaron de brillar y la luz se apagó. Las velas eran charcos de cera en el suelo y el pentagrama se había vuelto de un marrón apagado y sucio. Hermione se balanceaba en el centro del pentagrama. Remus derrumbó el escudo que protegía a Dan y Emma, mientras Harry corría hacia el centro del pentagrama y la agarraba por la cintura. Ella le sonrió débilmente. ¿Estás bien, Hermione?, preguntó sin aliento, visiblemente preocupado por ella. Ella asintió débilmente. Remus se unió a ellos y le devolvió la varita a Hermione. Hermione sonrió agradecida e intentó un numo sencillo con su varita. La punta, normalmente brillante, ahora emitía un potente rayo de luz. Cancelando el hechizo, volvió a tambalearse. Harry no pensó, simplemente la alzó en brazos y le indicó a Tonks que abriera la puerta. Hermione protestó en voz baja, pero no lo hizo con el corazón. Con todo siguiéndola, la llevó a su habitación y la colocó en la cama. Remus se volvió hacia sus padres, preocupados. Está cansada, pero estará bien. Necesita dormir esta noche, pero mañana estará completamente recuperada. Harry, ignorando las sonrisas cómplices de los adultos, alisó el edredón que había usado para cubrir a Hermione. Una vez que ella se quedó dormida, regresó a su habitación para practicar con su flaute. Precauciones en Grimmauld Place. Durante los siguientes días, Harry se preparó para su regreso a Hogwarts. Encantó ambos baúles para que fueran ligeros como una pluma y luego les añadió encantamientos de seguridad para impedir que alguien accediera a su contenido. Hermione podía abrir el baúl de Harry y el de ella, cualquiera que lo intentara se llevaría una desagradable sorpresa. Tonks les proporcionó a Hermione y a Harry una generosa cantidad de la poción neutralizante del ministerio. Luego les enseñó el hechizo de detección estándar, usado por los Aurores para revisar alimentos y bebidas en busca de sustancias extrañas. Con el aumento de poder de Hermione, con la ayuda de Harry, había logrado dominar un poco la magia sin varita. No era lo suficientemente poderosa como para aturdir, pero podía lanzar el hechizo de detección y otros encantamientos sencillos. Tonks le informó a Harry que la investigación del ministerio sobre las acusaciones de Dumbledore había concluido, con su nombre exonerado de cualquier posible cargo. Le explicó que el ministerio estaba postergando la publicación de las historias del profeta hasta el 1 de septiembre, día en que debían salir en el Expreso. La proclamación de Harry de sus sentimientos por Hermione había sembrado la confusión en su incipiente relación. La situación se agravó aún más por el simple hecho de que, si no se hubieran amado, el ritual habría fracasado. Harry no sabía cómo reaccionar al saberlo. A veces, quería besarla hasta que se le quebraran los dedos de los pies. El problema para Harry era simple. No sabía qué hacer ni qué le permitiría ella, así que no hizo nada. No era la solución ideal, pero era lo mejor que se le ocurrió. Lo único que no quería era arruinar su amistad. Era demasiado importante para él como para ponerla en peligro por un estúpido error hormonal. La reacción de Hermione fue más sutil y devastadora para Harry. Deseaba desesperadamente mantener su amistad, pero ahora quería más de él. Su inacción la frustraba, así que había empezado a burlarse de él de vez en cuando. Era la primera vez para la joven saber que el mago más poderoso del mundo estaba enamorado de ella, pero le tenía miedo. Le daba un poder sensorial. El problema era que su reacción a las bromas coquetas la frustraba aún más. A diferencia de los chicos normales, solía ser muy tímido y huir a la salida más cercana. Finalmente, el día antes de su regreso a Hogwarts,
Hermione buscó a su madre para pedirle un consejo. La encontró en el estudio del primer piso leyendo un libro de pociones. Emma estaba fascinada con algunas pociones que creía que podrían ser aplicables en su campo. Cerrando la puerta silenciosamente tras ella, Hermione se acercó al sofá donde su madre leía y se sentó. Emma levantó la vista y reconoció la expresión en el rostro de su hija. Suspirando, marcó su lugar en el libro y le sonrió. ¿Qué te preocupa, querida? ¿Es que tu padre y yo no te acompañaremos mañana a la estación?, preguntó. Oh, no, mamá. Entiendo que necesitas volver a tu consulta, no es eso lo que me preocupa. Entonces, ¿qué es? Harry, fue la respuesta rotunda. Ah, pensé que podría ser así. Hermione miró a su madre, luego se sonrojó y miró hacia sus pies. Déjame adivinar, a pesar de admitir lo que ambos sienten el uno por el otro, ¿todavía no hacen nada al respecto? Hermione asintió y se negó a mirar a su madre a los ojos. Hermione, mírame. Hermione levantó la mirada, su angustia era claramente visible en su rostro. Amor, tu joven es una buena persona, pero míralo desde su punto de vista por un momento. ¿Qué quieres decir, mamá? Por lo que sé de su pasado, nunca ha tenido una relación seria, y ahora se ha dado cuenta de que no solo le gusta a alguien, sino que lo ama. Remus me dijo que su ritual no habría funcionado si no sintieran lo mismo el uno por el otro. Ahora ponte en su lugar. De niño, nadie le mostró amor. Un grupo grande de personas, que él creía que lo amaban, lo traicionó. Tiene tan poca experiencia con esa emoción que está perdido. Simplemente no sabe qué hacer y, si lo conozco y creo que sí, ha decidido no hacer nada porque teme cruzar una línea que desconoce. Entonces estás diciendo que no hace nada porque tiene miedo de ofenderme o hacerme enojar, preguntó ella incrédula. Creo que es así, cariño. No sabe qué puede y qué no puede hacer, así que no hace nada. Dependerá de ti guiarlo con delicadeza en este proceso. Ese joven desea con todas sus fuerzas ser amado y amar, pero no sabe cómo ni por qué. En cierto modo, te envidio. Probablemente estás al principio de una relación que durará toda la vida y tendrás que ser tú quien le enseñe a dar y, sobre todo, a recibir amor. Entonces estás diciendo que debería olvidarme del protocolo habitual entre chicos y chicas y dar el primer paso. Bueno, querida, no te sugiero que te desnudes por completo y te ofrezcas a tirártelo. Me atrevería a decir que si lo hicieras, probablemente saldría corriendo de ti asustado. Solo te sugiero que con algunos movimientos iniciales de tu parte te ayudarás a conquistarlo. Hay muchísima diversión al principio de una relación, pero tienes que ir despacio con él. Hermione lo pensó por un momento y luego sonrió en agradecimiento. Creo que iré a ver si puedo encontrar a Harry, dijo con firmeza, con todo su coraje de Gryffindor en alza. Emma sonrió. Creo haberlo visto antes en la biblioteca. No lo asustes mucho, querida, gritó mientras su hija salía rápidamente de la habitación. Hermione era una bruja con una misión, revisó todas las habitaciones del primer piso antes de subir al segundo piso, donde se encontraba la biblioteca. Allí, encontró a Harry sentado en un cómodo sofá de 2 plazas con un libro. Él levantó la vista y sonrió al verla acercarse. Su sonrisa se transformó en perplejidad cuando ella le arrebató con cuidado el libro de las manos y lo colocó sobre la mesa junto al sofá. Luego, se sentó con cuidado en su regazo. Sintió que Harry se congelaba de la sorpresa y rió para sí misma. Harry, tenemos que hablar. Después del ritual, ahora ambos sabemos lo que sentimos el uno por el otro y no podemos ocultarlo. Sin embargo, pareces paralizado por el miedo a lo que pueda pensar, dijo, y luego frunció el ceño, pensativa. Harry, cuando me siento en tu regazo, puedes rodearme la cintura con tus brazos, dijo en voz baja. Él la rodeó lentamente con sus brazos. Así es más cómodo, ¿no? Justo ahora, he estado pensando, Harry, y me doy cuenta de que no sabes mucho de relaciones ni de lo que puedes y no puedes hacer. Bueno, hay partes de mí que puedes tocar y partes que no puedes tocar sin permiso. Aunque me atrevo a decir que algún día podrías tener ese permiso.
Ella hizo una pausa cuando él hizo un sonido de ahogo y se puso más rojo que todos los Weasley juntos, luego podría haber jurado que escuchó un sonido de estallido cuando su bulbo de rubor explotó y su rostro perdió todo color. Suspiró y reprimió una risita. Harry, esa es la culminación necesaria para una relación exitosa, pero ya hablaremos de eso más tarde. Por ahora, quiero que sepas que está bien que nos sentemos así. Es una de las ventajas de tener una relación. También está bien que me beses. Inténtalo, Harry. Creo que ambos lo disfrutaremos. Harry se sacudió de su aturdimiento e intentó darle un beso en la mejilla, pero ella giró la cara hacia él. Labios se encontraron. Y aunque el beso fue muy corto, ambos se apartaron con la mirada perdida. No voy a presionarte con esto, Harry, pero no importa. No me voy a enojar si me besas o me abrazas. De hecho, me siento muy cómoda. Considéralo tu primera lección sobre relaciones. Pueden ser muy divertidas. ¿No te parece? Preguntó en voz baja. Harry, que había perdido la capacidad de hablar varios minutos antes, solo pudo asentir y sonreír tontamente ante la pregunta. Hermione rió para sí misma, segura de haberlo dejado claro, aunque lo hubiera impactado profundamente. Entonces él la sorprendió acercándola aún más para poder hundir la cara en su cabello. Con aire de suficiencia, le rodeó el cuello con un brazo y lo abrazó. Quizás no sea tan tonto después de todo, pensó. Hermione. Ella estaba apoyada en su pecho, disfrutando de la firmeza de sus músculos contra ella. ¿Tú quieres ser mi jeje novia? Preguntó, y luego se giró, temeroso de ver su rostro. Ella se inclinó más cerca de él y le susurró al oído, pensé que nunca lo preguntarías, Harry. Sí, lo haría. Él le levantó la cabeza y rozó sus labios con los de ella, besándola con ternura. Ella profundizó el beso y, al ver que él no se inmutó ni se apartó, realizó un gesto de victoria que habría dejado en ridículo a Lavender, Grimmauld y artículos de periódico. Harry se levantó temprano el 1 de septiembre. Se duchó y se vistió rápidamente, luego encogió su baúl hasta el tamaño de un bolsillo y lo metió en su túnica. Hoy llevaba la túnica azul rey de la familia Potter. Era la primera vez para él y, al igual que la familia Black, la túnica representaba el mismo rango y título. Con su baúl en un bolsillo y Hedwig enviada a Hogwarts, salió de su habitación y bajó a la cocina a desayunar. Entró en la cocina y se sorprendió al ver que era el último en bajar. Al detenerse en la puerta, percibió la tensión del ambiente y sintió un nudo en el estómago. Hermione intentó sonreírle, pero su sonrisa fue débil, como mucho. Algo los había perturbado a todos y Harry temía que no le fuera a gustar. Harry, dijo Tonks, ¿recuerdas que te dije que el profeta publicaría esos artículos hoy? Harry asintió. La sensación de retorcimiento en sus entrañas se convirtió en plomo. Bueno, resulta que hay un tercer artículo. Rita Skeeter entrevistó a Dumbledore y a algunos de tus compañeros para reforzar su caso ante el público. Aunque nuestro artículo está en primera plana, la entrevista de Dumbledore seguro que atraerá a algunos simpatizantes. Lo siento, Harry, no sabíamos que había dado la entrevista hasta que salió el profeta de hoy. Harry se sentó en la mesa junto a Hermione y cogió el profeta, hojeando rápidamente los titulares. Albus Dumbledore acusa falsamente al niño que vivió de practicar artes oscuras. El Ministerio de Magia absuelve al niño que vivió de las acusaciones de artes oscuras. Dumbledore concede una entrevista exclusiva y revela detalles íntimos. Harry emitió un gruñido y rápidamente pasó a la página 3, que contenía la entrevista de Dumbledore. Dumbledore concede una entrevista exclusiva y revela detalles íntimos. Por Rita Skeeter en una entrevista sorpresa, Albus Dumbledore explicó a este reportero por qué creía que el niño que vivió corre el riesgo de recurrir a las artes oscuras. La vida de Harry Potter ha estado llena de dificultades y privaciones. Es una persona sumamente reservada que se niega a que la gente sepa lo mucho que sufre. Se crió en un entorno donde sufrió abusos por parte de muggles, hambre, pelices e incluso, en ocasiones, violaciones. Es casi idéntica a la crianza de «¿Quién usted sabe?», dijo Dumbledore. Harry jadeó. Estaba abrumado por las emociones, la vergüenza se mezclaba con la ira y la vergüenza.
Le temblaban ligeramente las manos y parpadeó para contener las lágrimas. Podía sentir a Hermione frotándole suavemente la espalda, intentando calmarlo. Enfadado, se secó los ojos y volvió a leer el periódico. A lo largo de los años he visto a este chico romper personalmente más reglas escolares que cualquier otro estudiante. Carece de todo respeto por la autoridad y por los demás, dijo Dumbledore. Se dice que un compañero de dormitorio dijo, Harry Potter se preocupa por los demás. Tonterías. Durante los 2 últimos años que pasé en el dormitorio con él, nos interrumpía el sueño constantemente. Es terriblemente temperamental y tiene un temperamento increíble, dijo Seamus Finnegan. Dumbledore continuó afirmando que se preguntaba si el señor Potter sobrevivió al ataque de quien tú sabes cuando era un bebé porque sus padres podrían haber usado algún hechizo protector oscuro. Conozco casi todos los hechizos de luz que existen y no puedo sobrevivir a una maldición asesina. ¿Qué podrían haber usado? No lo sé, pero probablemente no sea un arte de luz, teorizó Dumbledore. Una fría calma lo invadió al leer las acusaciones de Dumbledore contra sus padres. Era casi como si sus emociones se apagaran, una a una, dejando solo una llama de ira pura y ardiente, pero estaba controlada, fuertemente contenida. No sentía la necesidad de enfurecerse como durante el verano cuando Hermione le preguntó sobre su vida con los Dursley. No, esta ira alimentaba una determinación férrea. Uno de los amigos más cercanos del señor Potter dijo lo siguiente sobre él: es un completo arrogante, le preocupa más ser noticia que sus amigos. El año pasado, sus acciones provocaron la muerte de su propio padrino y nos lastimó a todos. Siempre presume de su riqueza y fama, dijo Ron Weasley, el amigo más antiguo y mejor de Harry Potter. Dejó el periódico cuidadosamente a un lado y empezó a desayunar sin hacer más comentarios. Los demás lo observaban con preocupación. ¿Estás bien, Harry?, preguntó Remus preocupado. Estoy bien, respondió Harry sin emoción. Hermione se mordió el labio al ver sus ojos. Antes, podía comprender sus sentimientos con solo mirarlos. Su dolor, pena, felicidad y alegría siempre eran evidentes para cualquiera que se molestara en mirarlos. Pero ahora, no había nada. Se estaba alejando de ellos y reprimiendo sus emociones. Sabía que tendría que hacer algo drástico, o lo perdería. Esperó a que terminara de comer y se levantó para levantarse de la mesa. Aún faltaban 2 horas para ir a la estación, así que lo siguió fuera de la cocina. Los adultos, sin saber cómo llegar hasta él, lo vieron salir de la habitación y luego se miraron, preocupados. Cuando empezó a pasar por el estudio, ella lo empujó a través de las puertas y la cerró con fuerza tras ella. Él se giró para mirarla. La única emoción que se traslucía en su mirada esmeralda era una leve curiosidad, pero su lenguaje corporal estaba rígido por la tensión. Se giró hacia él y le dio un codazo fuerte en el pecho. No te atrevas a ignorarme, Harry Potter. Ese artículo te hirió muchísimo y ahora finges que no. ¿Qué quieres que diga, Hermione?, preguntó fríamente. Quiero, dijo, acentuando cada palabra con otro codazo en el pecho, que dejes de ser un imbécil. Cada vez que reprimes estas emociones, una pequeña parte de ti muere. Harry parpadeó sorprendido. ¿Acaso Hermione acababa de maldecir? De repente, se abalanzó sobre él, abrazándolo con fuerza. ¡Ay, Harry! Está bien que sientas dolor, pero si no puedes compartir tus sentimientos con alguien, te devorará. No quiero perderte, pero no soporto verte así. Enójate, siéntete herido, sé alguien, pero no reprimas ni reprimas tus sentimientos. Lentamente, sus brazos la rodearon y la abrazó con fuerza. En silencio, agradeció a todos los dioses que pudo imaginar mientras sentía que la tensión se disipaba. Entonces, sus hombros se encogieron un par de veces y ella sintió la humedad en forma de lágrimas que resbalaban por su mejilla y caían sobre su cabeza. ¿Cómo pudo decir eso, Hermione?, susurró angustiado. Sobre los Dursley, mis padres. Se apartó de él y lo condujo a un sofá. Lo sentó, se sentó en su regazo y lo miró profundamente a los ojos. Solo podía ver un profundo dolor del que tardaría toda la vida en recuperarse. ¿Es cierto entonces lo que dijo sobre la violación?, le preguntó suavemente. No, jamás. Hermione,
lo juro. Los Dursley fueron una pesadilla, pero nunca hicieron eso. Ella apartó su rostro para que la mirara. Relájate, Harry. Sé que te ha hecho daño y que ha mentido sobre ti, pero eres mejor que él. Saldrás de esto. Si quieres ocultar tus sentimientos, bien, pero no se los ocultes a quienes te quieren. Te queremos y no nos gusta verte sufrir, dijo en voz baja. Parpadeó rápidamente, intentando contener las lágrimas, pero eran demasiado fuertes. La rodeó con ambos brazos, hundió la cabeza en sus hombros y dejó de luchar. Ella lo abrazó con fuerza mientras lloraba. No podía evitar maravillarse de cómo alguien había podido sobrevivir a esas experiencias. 10 minutos después, logró controlar sus emociones. Levantó la cabeza y le sonrió débilmente, y ella lo besó en la frente. Él dejó que un brazo se deslizara de su cintura y lo deslizó por su brazo. Su toque dejó un rastro de fuego en su brazo desnudo y ella se estremeció ligeramente cuando su mano se posó, ahuecando la nuca. Suavemente, él acercó su cabeza a la suya y la besó. Fue un beso tierno, suave y, en cierto modo, sano para ambos. Ella pasó una mano por su cabello y el beso se profundizó. Separándose, sus labios vagaron, dejando suaves besos por su mejilla y un lado de su cuello. Su mente daba vueltas descontroladamente y jadeó cuando su aliento caliente en su cuello y la sensación de sus labios hicieron que todo su cuerpo hormigueara deliciosamente. Deteniéndose en la base de su cuello, la miró y sonrió. Esta vez, la sonrisa se extendió a sus ojos. Ella sabía que seguía muy enojado por lo que habían dicho de él, pero al menos ya no se lo ocultaba. Diría que está aprendiendo muy bien mis lecciones, señor Potter, dijo ella, alborotándole el pelo juguetonamente. Luego metió la mano en un bolsillo y sacó un pañuelo para limpiarle las lágrimas en la mejilla, mientras él reía entre dientes y la abrazaba de nuevo. Oficina de Transformaciones, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Minerva McGonagall tiró el periódico con disgusto. ¿Cómo se atrevía a decir eso de James y Lily? No podía creerlo. Primero hizo acusaciones muy graves, y luego, para respaldarlas, ofreció una entrevista perjudicial en la que reveló los secretos más íntimos de Harry. Incluso consiguió que sus Gryffindor se pusieran en su contra públicamente. En un ataque de ira, arrojó su taza de té contra la pared, donde se rompió en cientos de pedazos. Minerva, dijo una vocecita chillona. McGonagall apartó la mirada del té que corría por la pared cuando el profesor Flitwick apareció ante ella. Parpadeó mientras se lanzaba varios hechizos de privacidad. Supongo que has leído El Profeta de hoy, comentó Flitwick secamente. Sí, no sé qué está tramando, pero hoy se ha ganado un enemigo en el joven Harry, gruñó Phileas. Parpadeó. El acento de Minerva rara vez se percibía con tanta fuerza a menos que estuviera muy alterada. Asintió e intentó sonreír. Sí, me atrevería a decir que el señor Potter puede estar bastante enfadado con todos nosotros por este artículo. No sé en qué estará pensando Albus, pero me temo que este no va a ser un año fácil para nosotros. El rostro de McGonagall palideció. Phileas, dijo, apenas en un susurro. ¿Qué he hecho? Seguí con esto, incluso ayudándolo a poner a mi propia casa en contra del chico. Conozco a Harry Potter. James, Lily y yo éramos muy unidos, y él ha heredado la terquedad de sus padres. Esto le va a doler mucho, y en parte es culpa mía. Phileas asintió. Creo que nos corresponderá demostrarle a Harry que no todos comparten las opiniones del director. Minerva suspiró. Me temo que eso dependerá de lo difícil que el director decida hacerle el año. Phileas asintió tristemente en señal de acuerdo antes de disipar los hechizos de privacidad y dirigirse a la puerta. El caldero chorreante. Draco Malfoy miró al otro lado de la habitación, hacia la cama donde yacía su madre. Había estado así todo el verano. Él y su madre habían huido de la mansión a principios del verano cuando supieron que Voldemort se mudaba a su casa. Al llegar al callejón Diagon, Draco había retirado todo el dinero de su asignación. Para él, 3.000 galeones no era mucho, pero les daban de comer y un techo para el verano. Ahora tenía poco más de 2.000 galeones y empezaba a preocuparse mucho. Su madre estaba enferma. Tras años de maltrato por parte de su padre,
Narcisse estaba hecha un desastre, y la arrogancia de la familia Malfoy les había ganado pocos amigos a los que recurrir. Había acordado con Tom, el posadero del caldero chorreante, que cuidara de su madre y se asegurara de que comiera y recibiera sus medicinas, pero eso le había quitado casi un tercio de su presupuesto. Debía regresar a Hogwarts hoy y no sabía a quién recurrir. Por suerte, tenía la educación pagada para el año siguiente. De no haber sido así, se habría quedado sin Blanca. No quería pensar tan lejos como en su 7º año. Ya lo superaría cuando llegara el momento. Mientras preparaba su baúl, se preguntó sobre sus opciones y consideró las pocas que tenía disponibles. No podía recurrir a Dumbledore en busca de ayuda. Ese idiota ya le había sugerido una vez, a finales del año pasado, que aceptara la marca tenebrosa y se convirtiera en su espía. Eso era imposible. También consideró algunos rumores que había oído sobre Potter durante el verano y se preguntó si podría acercarse a él, no por él, sino por su madre. Había preparado una nota que esperaba pasarle a Potter, si Gryffindor no lo hechizaba antes. Pensar en su madre le hizo fruncir el ceño y volver a mirarla. Lucius nunca fue un buen esposo con ella. Había cometido el clásico error de tantas mujeres de Slytherin, casarse con una familia poderosa y acabar siendo miserable. En el caso de Narcisse, la cosa iba mucho más allá de la miseria. Gracias a sus breves momentos de lucidez, Draco supo que su padre la había controlado mediante una combinación de pociones adictivas, la maldición Imperio y, en algunas ocasiones, Pelices o la maldición Cruciatus. Tenía recuerdos imborrables de una madre cariñosa que disfrutaba de su hijo y jugaba a menudo con él, pero a medida que crecía, Lucius se volvió más exigente y controlador. A menudo la avergonzaba trayendo a casa a su actual ama y obligándola a mirar. No fue hasta que entró en Hogwarts que el verdadero daño estaba hecho. Ella había estado hablando mucho sobre dejar a Lucius y llevarse a Draco con ella. Cuando regresó del colegio durante las vacaciones de Navidad de su primer año, encontró a su madre convertida en poco más que un zombie drogado. Con el regreso de Voldemort, el año pasado había sido especialmente malo. Cuando Nat le informó que Voldemort se mudaría a su casa, huyó con su madre. Draco llevó su baúl hasta la puerta y miró con pesar a su madre dormida. Tendría que confiar en que Tom cumpliría su palabra de cuidarla. Encontraré ayuda de alguna manera, madre, le prometió Draco a la figura dormida. Con una última mirada, se giró y sacó su baúl de la habitación. El expreso de Hogwarts. Harry encogió el baúl de Hermione para que solo tuviera que llevar a Crookshanks en su mochila. Luego, a propósito, se aseguró de que llevara la pelcere con dijes que le había regalado. Ella le sonrió y negó con la cabeza. Desde Grimmauld Place, Harry, Hermione, Remus y Tonks, junto con los 2 héroes del equipo de seguridad, se aparecieron en la estación de tren. Tonks se sentía melodramática hoy, así que hizo que todos se pusieran sus capas de ocultación. Les había instruido cuidadosamente sobre lo que quería que hicieran. Los héroes entraron primero en el andén 934. Allí, se colocaron frente a la entrada. Nadie les prestó atención hasta que Remus y Tonks fueron los siguientes. Hermione lo siguió un momento después, tras quitarse la capa de ocultación y entregársela a Harry. Harry encogió la capa de Hermione y la guardó en un bolsillo, y luego siguió a los demás al andén. Las 5 figuras encapuchadas formaron un círculo alrededor de Hermione mientras se dirigían al expreso de Hogwarts. Los estudiantes y sus familias evitaron a la figura encapuchada mientras subían lentamente, casi ritualmente, por el andén hacia los vagones delanteros. Al pasar junto a una columna, una mano se estiró y agarró a Hermione. Ella lanzó un grito de dolor y miedo al ser apartada del grupo. Los 4 se giraron para ver a Severus Snape. Tenía un brazo alrededor del cuello de Hermione y una varita en su garganta. Si te mueves, muere, gruñó. ¿Ahora dónde está Harry Potter? Snape parpadeó cuando una de las figuras desapareció, solo para reaparecer un segundo después, arrebatándole la varita de la mano y luego desaparecer de nuevo. Hermione, aprovechando la distracción de Snape, se inclinó hacia atrás con fuerza, golpeándolo contra la pared. Aturdido, Snape se tambaleó y la soltó. Libre,
ella corrió tras la protección de los demás. Snap se desplomó contra la pared y alzó la vista mientras una multitud se congregaba para contemplar el espectáculo. La figura con la varita de Snap la rompió y la arrojó a sus pies. 4 de las figuras encapuchadas levantaron sus varitas y las apuntaron al pecho del hombre grasiento. No, déjalo vivir, por ahora, dijo una voz muy familiar. Entonces, la multitud se quedó boquiabierta al ver que la figura que había roto la varita del profesor se quitó la capucha y la capa. Harry Potter estaba de pie con la túnica azul real de la familia Potter. Se echó la capa al brazo, se giró hacia sus compañeros e hizo una profunda reverencia con la mano sobre el corazón. Los cambios en la apariencia física de Harry provocaron que varias chicas de Hogwarts comenzaran a susurrar. Para ser un espía, Snap, Dumbledore y la Orden del Fénix deben estar bastante decepcionados con tu actuación. Esta es la segunda vez que interfieres en nuestros asuntos. No sobrevivirás a una tercera, dijo otra figura encapuchada con una voz que se oyó por toda la plataforma. Un murmullo recorrió la multitud al comprender lo que decía la figura. Cerca de allí, un pequeño escarabajo permanecía inadvertido en un montón de basura. Harry comenzó a girar hacia el tren cuando Hermione lo detuvo, sonriendo dulcemente. Se giró hacia el profesor Snap, que seguía sentado en el suelo mirando a su alrededor en estado de shock, y dijo, «Lo siento mucho, profesor Snap, no me di cuenta de que era usted quien me estaba agrediendo con tanta rudeza. Por favor, perdóneme», dijo, sonriendo inocentemente, pero con una voz burlona. Harry observó rápidamente la multitud que se interponía entre él y el tren. Vio a los Weasley, y en particular a Molly Weasley, abalanzándose sobre él como una avalancha. Molly se detuvo de golpe a unos 3 metros de distancia al encontrarse con su escudo invisible. Harry vio a Ginny no muy lejos, detrás de su madre, mirándolo con una mirada depredadora. Arrugó los ojos mientras intentaba contener una sonrisa. Rodeó a Hermione con un brazo, atrayéndola hacia sí. Sonriéndole al rostro vuelto hacia arriba, le dio un beso rápido en la frente y la ayudó a subir el escalón del tren. Harry agradeció que no hubiera habido rastro de Ron. No estaba seguro de si habría podido controlar la compostura después de lidiar con Snap. Mientras subía al vagón, Harry pronto notó 2 cosas claras. Muy pocos estudiantes estaban dispuestos a mirarlo a los ojos, y la mayoría parecía tenerle miedo. Con el ceño fruncido, condujo a Hermione a un compartimento vacío. Suspiró, se sentó y negó con la cabeza. «¿Qué pasa?», preguntó Hermione, sentándose a su lado. «¿Lo viste? La mayoría de los estudiantes me tienen miedo ahora», respondió con voz grave. «Todo estará bien, Harry». «No todos le van a creer a Dumbledore», respondió ella en voz baja. «No, probablemente tengas razón, pero la mayoría lo hará, Hermione». Mientras el tren salía de la estación, hablaron de cosas más ligeras, del agradable verano que habían pasado juntos y de sus planes para las vacaciones de Navidad. Media hora después, la puerta del compartimento se abrió y entró Ginny, seguida de Neville. Ginny aferraba un ejemplar del Profeta en una mano y, aunque sonrió a modo de saludo, su enfado era evidente. «¿Todo bien, Harry?», preguntó Neville. «Bien, Nibby. ¿Cómo es que llegas tan tarde?». Estaba esperando a que Ginny terminara con la reunión de prefectos. «Ah, ya me había olvidado de eso», dijo Harry frunciendo el ceño. «¿Dónde estabas, Hermione?», preguntó Ginny desconcertada. «Creo que voy a renunciar a mi insignia de prefecta, Ginny», dijo. «¿Qué?», preguntaron Neville y Ginny juntos. Harry se giró en su asiento, puso una mano en la barbilla de Hermione y la giró suavemente para que lo mirara. «¿Estás segura?», preguntó en voz baja, mirándola fijamente a los ojos. «Sí, estoy segura. Hubo una época en que ser prefecta y delegada lo era todo para mí, pero ahora todo parece un poco inútil, ¿sabes? Hay cosas más importantes en las que dedicar mi tiempo, y personas más importantes con las que compartirlo», dijo sonriendo. «Eso significa que Ginny tendrá que lidiar con Draco y Ron ella sola», dijo Neville frunciendo el ceño. «No estoy tan segura de eso», dijo Ginny, todavía mirando a Hermione con atención, como si intentara asimilar la repentina decisión de su amiga. «¿Qué quieres decir?»,
preguntó Harry. Bueno, dijo Ginny, girándose para mirarlo, no creo que Draco siga siendo prefecto. No estuvo en la reunión de prefectos. Parece que un Slytherin al que nunca he conocido ha ocupado su lugar. Así que solo queda ese idiota de tu hermano, dijo Neville con un gruñido. Ginny se rió. ¿Ah, no te lo dije? Ese maldito imbécil ya no es prefecto. Sacaba tan mal las notas que le quitaron la placa. Mamá se enfadó tanto que amenazó con quitarle la escobe. Claro que no lo hizo, pero deberías haber visto su cara cuando lo dijo. ¿Y cómo estuvo tu verano, en Ivy? Preguntó Harry mientras la risa se desvanecía. Neville miró a su alrededor con nerviosismo por un momento. Todo iba bien hasta que Ron me pidió que delatara a mi amigo, dijo con un tono sereno que desmentía su enfado. Harry se acercó y le dio una palmada en el hombro a Neville. Eres un buen hombre, Ivy. No creo haberte dicho nunca a ti ni a Ginny lo mucho que significa tu apoyo para mí. Mientras Neville empezaba a tartamudear, Ginny sonrió y miró a Harry, que sostenía la mano de Hermione. Harry, si no considerara a Hermione una hermana, ahora mismo nos estaríamos sacando los ojos. Pero como es Hermione, supongo que me alegro por los dos, dijo con un guiño. Harry se sonrojó hasta las raíces, mientras Hermione reía guturalmente y se acurrucaba un poco más cerca de él. Ginny los observó un momento antes de ponerse seria. Siento muchísimo lo que está pasando, Harry. Ojalá pudiera decir que lo entiendo, pero no es así. Por lo que a mí respecta, Ron nos hizo más daño que Percy. Ginny, interrumpió Harry, lo entiendo. Tonks me ha mantenido informado de la situación y tanto Hermione como yo agradecemos mucho el aviso. Me temo que aquí están pasando muchas más cosas de las que crees. Y debo advertirles a ambos, añadió, que ser mi amiga este año va a ser difícil para cualquiera. Deberías pensarlo antes de que te vean conmigo demasiado a menudo. No te librarás de mí tan fácilmente, Harry. Sé que Ron ha puesto a la mayoría de nuestros compañeros en tu contra, pero sigo estando de tu lado, dijo Neville con vehemencia. Lo mismo digo, Harry, añadió Ginny, después de lanzarle a Neville una mirada calculadora. Harry sonrió agradecido y Hermione le apretó la mano con más fuerza. Las cuatro cabezas se giraron cuando el compartimento se abrió de nuevo y entró Susan Bones, seguida de Luna Lovegood. Susan vio a Hermione sujetando la mano de Harry y sus ojos se iluminaron. Una vez sentados, se inclinó y abrazó a Hermione brevemente. Hermione, espero que te des cuenta de cuántas chicas te van a odiar este año, dijo Susan sonriendo. Hermione entrecerró los ojos y miró a Susan con expresión interrogativa. ¿De qué estás hablando?, preguntó finalmente. Susan y Ginny se rieron antes de que Ginny respondiera. Hermione, todas las chicas de más de tercero van a tener envidia de que estés con Harry. Míralo. Los ojos soñadores, los músculos, ese trasero firme. Neville rió disimuladamente cuando Harry palideció. Hermione miró a las otras chicas y luego a Harry un instante, dándole vueltas a la cabeza. ¿Te importa no hablar de mí como si fuera algo en exhibición? Estoy aquí, ¿sabes?, dijo Harry gruñón. Además, añadió un momento después, ella no me tiene a mí, nos tenemos el uno al otro. Hermione le dedicó una sonrisa radiante mientras Ginny y Susan suspiraban. Ginny cambió de tema y formuló la pregunta que había estado rondando su mente durante los últimos 3 meses. Entonces, Harry, ¿dónde estuviste este verano? Harry estaba a punto de responder la pregunta cuando la puerta del compartimento se abrió de nuevo. Ron Weasley estaba en la puerta con una sonrisa tonta. Vio a Hermione y le dedicó una amplia sonrisa. Luego la vio sujetando la mano de Harry y su sonrisa se transformó en una máscara de rabia. Hermione, aléjate de él, gritó. Hermione lo fulminó con la mirada, con el rostro desfigurado por el asco. No, Ron. No me voy a ninguna parte, dijo con firmeza. Hermione, cariño, debes alejarte de él. Es peligroso. Va a hacer que te maten, se quejó. Mientras Ron hablaba, una multitud se congregaba en el pasillo, observándolo y animándolo. La cantidad de gente que lo apoyaba le infundió valor. Te dije que no me movería, Ron. Ahora vete. No quiero hablar más contigo. Hermione, insisto en que te alejes de él ahora mismo. ¿Insistes, de verdad?
¿Con qué derecho insistes en que haga algo?, exclamó furiosa. Cuando Harry le apretó la mano, se tranquilizó un poco. Te diré una cosa, Ron, dijo mirándolo desde su asiento. Te haré sitio para que te sientes si quieres, ¿de acuerdo? Dicho esto, se levantó y volvió a sentarse en el regazo de Harry. Él la rodeó con sus brazos, acercándola más a él. Luego, se inclinó y lo besó suavemente. La cara de Ron se retorció de rabia y escupió. Entonces, Potter, ¿te compraste una prostituta? ¡Qué típico! Snap tenía razón sobre ti. No eres más que un maldito y arrogante buscador de gloria. Hermione sintió que Harry se ponía rígido de rabia, pero antes de que pudiera responder, Ginny saltó de su asiento y pateó a Ron en las peloutes. Tomó aire y se desplomó de rodillas. Ginny le dio una patada en las costillas antes de empujarlo fuera del compartimento y cerrar la puerta de golpe. Luego corrió las cortinas, impidiendo la vista del compartimento. Merlín, llevo todo el verano queriendo hacer eso, exclamó Ginny, mostrando los dientes con una sonrisa burlona. Tanto Harry como Neville hicieron una mueca y Neville miró a Ginny con cautela mientras ella regresaba a su asiento junto a él. Hermione cerró la puerta sin varita y luego volvió su atención a Harry. Le susurró algo al oído y se movió un poco en su regazo. La ira de Harry se desvaneció de repente, solo para ser reemplazada por vergüenza. La miró, arqueó una ceja y luego sonrió con picardía. Sé por qué dijiste eso, Hermione, y tuvo el efecto que buscabas. Pero debo advertirte, si lo repites, aceptaré la oferta, dijo en voz baja. Ella se sonrojó y hundió la cabeza en su hombro. Ginny, Neville, Luna y Susan miraban divertidos. Bueno, Harry, ¿nos vas a decir dónde has estado todo este tiempo? Harry levantó la vista y frunció el ceño por un momento. Bueno, chicos, les daré un resumen breve, pero dejaré las explicaciones más detalladas para otro momento. En resumen, al principio de las vacaciones de verano me enfermé, muy enfermo. Unas personas que me quieren me rescataron y me llevaron a un lugar seguro. Allí me recuperé, me fortalecí, tuve comida decente y gente a mi alrededor que realmente se preocupaba por mi bienestar. Eso sí, chicos, no digo que no les importe, es solo que no estaban en condiciones de hacer lo que estas personas hicieron por mí. Ginny le sonrió porque tengo la sensación de que Hermione podría haber sido una de esas personas, Harry. Neville rió disimuladamente, luego se inclinó hacia Ginny y murmuró, o eso o ha aprendido a trabajar muy rápido. No creo que Harry sea tan rápido, pero con sus ojos verdes, obviamente lo mordió un pez de 3 dedos cuando era más pequeño. El veneno de los peces siempre tiene ese efecto en la gente, dijo Luna con despreocupación, antes de volver a leer el quisquilloso. Todos en el compartimento miraban a Luna. Ella los ignoró y tarareó para sí misma mientras seguía leyendo. Al fin y al cabo, estaba acostumbrada a que la gente la mirara. Hermione se volvió hacia Ginny y le preguntó, entonces, Ginny Boy, ¿vas a usar tus bragas de 3 dedos? Neville se sonrojó y Ginny rió. Esa es una pregunta muy personal, Hermione, dijo con descaro. Harry puso los ojos en blanco y empezó a reír. Se sentía mejor, más ligero, con sus amigos cercanos cerca. Quizás este año no sería tan malo después de todo.